El padre Luis Toro acababa de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Los mensajes llegaban uno tras otro, todos con el mismo tono de urgencia y preocupación. Sus organizadores locales, el arzobispado, incluso algunos pastores protestantes que habían conocido durante su exitosa experiencia en Bolivia, todos le advertían sobre lo mismo. Un pastor llamado Aurelio Méndez estaba movilizando a cientos de seguidores para sabotear su conferencia. Mientras esperaba a su equipaje, el padre Luis leyó los mensajes con creciente preocupación. Este no parecía ser el tipo de oposición teológica respetuosa que había encontrado en La Paz. Los reportes describían amenazas veladas, campañas de desinformación en redes sociales y planes para interrumpir violentamente el evento programado para el día siguiente en el Centro de Convenciones Plaza Mayor. Padre Luis, le escribía el arzobispo de Medellín. He estado orando mucho sobre su visita. Este pastor Aurelio no es como el pastor Marco que usted conoció en Bolivia. Es diferente, más peligroso. Considere posponer el evento hasta que podamos garantizar mejor su seguridad. El sacerdote venezolano suspiró profundamente mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto. Durante el vuelo desde Caracas había estado meditando sobre las palabras que compartiría en Medellín, esperando repetir el milagro de reconciliación que había experimentado en Bolivia. Pero algo le decía que Colombia sería un desafío completamente diferente. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia en el barrio Buenos Aires de Medellín, el pastor Aurelio Méndez terminaba de revisar los últimos detalles de lo que él había denominado en privado Operación Verdad. Desde su oficina en el complejo de la Iglesia del Evangelio Puro, podía escuchar los cánticos y oraciones de sus seguidores, que se preparaban para lo que él había descrito como la confrontación más importante en la historia del cristianismo colombiano. Aurelio era un hombre de 45 años cuya presencia física imponía respeto inmediato. Alto, de hombros anchos, con una voz profunda que podía llenar auditorios sin micrófono, había construido su ministerio sobre una base de carisma personal y retórica incendiaria contra todo lo que consideraba apostasía católica. Su iglesia, que había comenzado en un garaje apenas 8 años atrás, ahora ocupaba un complejo de 3 edificios y contaba con más de 1,200 miembros activos. Pero lo que más caracterizaba a Aurelio no era su éxito ministerial, sino la intensidad casi maniática de su odio hacia la Iglesia Católica. Sus sermones no eran simplemente críticas teológicas, sino ataques personales virulentos contra sacerdotes, monjas, santos y especialmente contra cualquier figura católica que ganara prominencia pública. Había dedicado sermones completos a denunciar al Papa, a desacreditar milagros marianos y a desenmascarar lo que él llamaba la gran conspiración vaticana para esclavizar las mentes latinoamericanas. Sus seguidores lo adoraban precisamente por esa intensidad. En una ciudad como Medellín, donde la violencia había marcado generaciones y donde la desesperanza se respiraba en muchos barrios, el mensaje de Aurelio ofrecía algo poderoso. Un enemigo claro contra quien dirigir toda la frustración acumulada. Los católicos no eran simplemente hermanos cristianos con diferencias doctrinales, eran agentes del anticristo, adoradores de demonios, enemigos de la verdad bíblica. La noticia de la llegada del padre Luis Toro había sido para Aurelio como una declaración de guerra personal. Durante días había estudiado obsesivamente cada video, cada artículo, cada detalle sobre el éxito del sacerdote venezolano en Bolivia. Lo que había visto lo había llenado de una furia que bordeaba lo irracional. ¿Cómo es posible, se había preguntado durante una reunión privada con sus líderes más cercanos, que un sacerdote católico haya logrado seducir a pastores evangélicos en Bolivia? ¿Cómo es posible que hombres que habían dedicado sus vidas a predicar contra Roma hayan caído ante las mentiras sofisticadas de este venezolano? Para Aurelio, lo que había sucedido en Bolivia no había sido reconciliación cristiana, sino capitulación evangélica. El pastor Marco Villarroel no había encontrado la verdad. Había sido engañado por un manipulador experto que usaba su conocimiento y carisma para confundir mentes débiles. Hermanos, había dicho Aurelio a su congregación la noche anterior, mañana enfrentaremos al enemigo en su propio juego. Ese sacerdote venezolano viene a Medellín pensando que puede repetir aquí su truco de Bolivia. Pero se equivoca. Aquí encontrará hombres y mujeres que conocen la verdad y que no se dejarán seducir por palabras melosas y argumentos sofisticados. La multitud había rugido su aprobación. Aurelio había entrenado a su congregación durante años para este tipo de confrontaciones. Sabían cómo interrumpir eventos, cómo hacer preguntas que pusieran a los católicos en aprietos, cómo usar las escrituras como armas de combate en lugar de instrumentos de edificación. Pero lo que la congregación no sabía era que para Aurelio esto no era simplemente una batalla teológica. Era profundamente personal de maneras que él nunca había revelado a nadie.
La herida que había dado origen a su ministerio radical se había abierto en los barrios más humildes de Medellín, cuando Aurelio era apenas un joven católico de 18 años que trabajaba como voluntario en un centro comunitario dirigido por sacerdotes. Su fe había sido simple pero sincera, el tipo de catolicismo popular que florece en las comunidades latinoamericanas donde la religión se mezcla naturalmente con la vida diaria. Todo había cambiado una noche cuando presenció algo que destruyó para siempre su capacidad de confiar en la autoridad clerical católica. Había llegado temprano al centro comunitario para preparar materiales para una clase de alfabetización que daría esa noche, cuando escuchó ruidos extraños viniendo de la oficina del párroco. Lo que vio a través de la puerta entreabierta lo marcó para toda la vida. El padre Miguel Santos, un hombre respetado en la comunidad, conocido por su trabajo con los pobres y su aparente santidad, estaba abusando sexualmente de Carlos, un niño de 12 años del barrio que participaba en los programas de la parroquia. Aurelio había quedado paralizado por la conmoción. Durante varios segundos no pudo procesar lo que estaba viendo. Cuando finalmente reaccionó e irrumpió en la oficina, el padre Miguel lo había mirado con una calma escalofriante y le había dicho: «Aurelio, esto no es lo que parece. Carlos necesita ayuda espiritual especial. Tú no entiendes estas cosas». Pero Aurelio sí entendía. Y cuando intentó denunciar lo que había visto, se encontró con un muro de silencio y negación que lo destrozó aún más que el abuso mismo. La familia de Carlos, profundamente católica y dependiente de la ayuda económica de la parroquia, se negó a creer las acusaciones. Los otros sacerdotes cerraron filas en torno al padre Miguel. Los líderes comunitarios sugirieron que Aurelio había malinterpretado lo que había visto. Peor aún, el padre Miguel comenzó una campaña sutil pero efectiva para desacreditar a Aurelio. Comenzó a circular la versión de que el joven tenía problemas mentales, que había inventado las acusaciones por celos hacia la influencia del sacerdote, que estaba poseído por demonios, que lo hacían ver cosas que no existían. En cuestión de meses, Aurelio se había convertido en un paria en su propia comunidad. Sus padres, católicos devotos, no sabían qué pensar. Sus amigos comenzaron a evitarlo. Su novia, María Elena, terminó la relación porque su familia no quería estar asociada con alguien que difamaba a los sacerdotes. La gota que derramó el vaso había llegado cuando Aurelio, desesperado por hacer justicia, intentó llevar el caso a las autoridades civiles. El padre Miguel tenía conexiones poderosas en la ciudad, y pronto Aurelio se encontró enfrentando contra acusaciones de calumnia, difamación, e incluso alteración del orden público. Fue entonces cuando Aurelio tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Si la Iglesia Católica protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas, entonces la Iglesia Católica era enemiga de la verdad y de la justicia. Si los católicos preferían defender instituciones corruptas en lugar de proteger a los inocentes, entonces había que rescatar a los católicos de su propia iglesia. Su conversión al protestantismo había sido instantánea y radical. En una iglesia pentecostal del barrio Manrique, Aurelio había nacido de nuevo, con una intensidad que asombró incluso a pastores experimentados. Pero su nueva fe había nacido contaminada desde el principio por un odio visceral hacia todo lo católico que él nunca había logrado purificar completamente. Durante sus primeros años como evangélico, Aurelio había canalizado esa rabia en activismo anticatólico. Se había especializado en estudiar las debilidades doctrinales del catolicismo, en memorizar argumentos contra la autoridad papal, en documentar escándalos clericales. Su conocimiento de la teología católica era enciclopédico, pero siempre desde la perspectiva de alguien que buscaba munición para atacar, no entendimiento para dialogar. Cuando finalmente decidió fundar su propia iglesia, Aurelio había construido toda su identidad ministerial en oposición al catolicismo. No era simplemente un pastor que enseñaba verdades bíblicas, era un libertador que rescataba almas de las garras de Roma. No dirigía una congregación, comandaba un ejército de la verdad en guerra contra la gran ramera del Apocalipsis, y había funcionado brillantemente. En una ciudad donde muchas familias tenían historias de corrupción clerical, donde el catolicismo institucional a menudo parecía más preocupado por el poder político que por el cuidado pastoral, el mensaje de Aurelio había encontrado terreno fértil. Su iglesia había crecido explosivamente, alimentada por excatólicos heridos que encontraban en su retórica un canal para su propia rabia reprimida. Pero ahora llegaba el padre Luis Toro, con su imagen de sacerdote renovado, con sus videos virales que mostraban un catolicismo articulado e intelectualmente respetable, con su éxito en convertir a pastores evangélicos bolivianos en embajadores de reconciliación. Para Aurelio, esto era más que una amenaza teológica, era una amenaza existencial. Si el padre Luis tenía éxito en Medellín,
Si lograba demostrar que era posible un diálogo respetuoso entre católicos y protestantes, entonces todo el ministerio de Aurelio se volvería obsoleto. Peor aún, sus seguidores podrían comenzar a preguntarse por qué su pastor les había enseñado a odiar en lugar de amar. ¿Por qué había construido muros en lugar de puentes? No puedo permitir que eso suceda, se dijo Aurelio mientras terminaba de revisar los planes para el día siguiente. He dedicado 8 años a liberar a estas personas de las mentiras católicas. No voy a permitir que un sacerdote carismático las vuelva a esclavizar con sus palabras bonitas. Aurelio había pasado la última semana preparando meticulosamente lo que él consideraba el desenmascaramiento definitivo del padre Luis Toro. Había estudiado cada video, cada conferencia, cada argumento que el sacerdote había usado en Bolivia. Había preparado contraargumentos devastadores para cada punto. Había entrenado a un grupo selecto de sus líderes para hacer preguntas específicas diseñadas para poner al padre Luis en situaciones imposibles. Pero más importante, había preparado psicológicamente a su congregación para lo que él presentaba como una batalla espiritual de proporciones épicas. Durante una semana había predicado sobre la invasión de los falsos profetas, sobre los lobos vestidos de ovejas, sobre la astucia de Satanás para enviar a sus mejores agentes cuando la verdad está ganando terreno. Hermanos, había dicho en su sermón más reciente, el diablo sabe que nuestra iglesia está siendo una luz poderosa en Medellín. Sabe que estamos rescatando almas de las tinieblas católicas. Por eso está enviando a uno de sus agentes más sofisticados para tratar de confundirnos. Pero nosotros estamos preparados, conocemos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. La congregación había respondido con gritos de ¡Amén! Y ¡Gloria a Dios!, que habían durado varios minutos. Aurelio había sentido la electricidad en el ambiente, la energía combativa que había estado cultivando cuidadosamente. Sus seguidores estaban listos para la guerra. Lo que Aurelio no había anticipado era que el padre Luis Toro no venía a Medellín como conquistador, sino como sanador. El sacerdote venezolano había pasado el vuelo desde Caracas, orando específicamente por Colombia, pidiendo sabiduría para entender las heridas particulares de esa nación, suplicando gracia para ser instrumento de paz en lugar de división. El padre Luis había estudiado la historia de violencia en Colombia, había leído sobre los conflictos que habían desangrado el país durante décadas, había reflexionado sobre cómo la religión había sido usada tanto para justificar violencia como para construir paz. Sabía que Medellín había sido epicentro de algunos de los episodios más oscuros de esa historia, pero también había sido testigo de transformaciones extraordinarias. Señor, había orado mientras el avión descendía hacia Medellín. No sé qué me espera en esta ciudad, pero sé que tú me has enviado aquí por alguna razón. Ayúdame a ser instrumento de tu amor, especialmente hacia aquellos que me ven como enemigo. Que mi presencia aquí sea bendición y no maldición. El padre Luis no sabía nada específico sobre Pastor Aurelio Méndez o sus planes. Los mensajes de advertencia que había recibido hablaban de oposición organizada y riesgo de interrupciones, pero no entraban en detalles sobre las motivaciones personales del pastor o la intensidad de su campaña. Si el padre Luis hubiera sabido que Aurelio había pasado la última semana preparando lo que esencialmente era una emboscada pública, tal vez habría considerado la sugerencia del arzobispo de posponer el evento. Si hubiera entendido que para Aurelio esto no era una diferencia teológica, sino una guerra existencial, quizás habría ajustado su enfoque, pero la providencia divina a menudo obra a través de la ignorancia humana, tanto como de la sabiduría humana. El padre Luis llegó a Medellín con el mismo corazón abierto y la misma confianza en el poder del amor cristiano que lo había llevado al éxito en Bolivia. Esa noche, mientras se hospedaba en una casa de retiros dirigida por religiosas en las afueras de Medellín, el padre Luis cenó en silencio, leyó sus oraciones nocturnas y se acostó temprano para estar descansado para el evento del día siguiente. Sus últimos pensamientos antes de dormirse fueron una oración simple. Señor, que mañana sea para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de distancia, Aurelio Méndez no pudo dormir en toda la noche. Pasó las horas caminando por su oficina, revisando una y otra vez sus notas, practicando las preguntas devastadoras que había preparado, visualizando el momento en que públicamente humillaría al famoso padre Luis Toro, y demostraría a todos los colombianos que los sacerdotes católicos, no importa cuán carismáticos fueran, seguían siendo enemigos de la verdad. Lo que ninguno de los dos hombres podía imaginar era que el encuentro del día siguiente cambiaría no solo sus propias vidas, sino el panorama religioso de toda Colombia, de maneras que ni el más visionario profeta habría podido anticipar. El escenario estaba preparado para una confrontación que sería recordada durante generaciones, no por la victoria de uno sobre el otro,
sino por la demostración de cómo el amor divino puede transformar incluso los corazones más endurecidos por el dolor y la amargura. La mañana del evento amaneció gris y lluviosa en Medellín, como si el mismo cielo presintiera la tormenta emocional que se avecinaba. El padre Luis despertó a las 5 de la mañana, como era su costumbre, y dedicó 2 horas a la oración contemplativa antes de celebrar misa privada en la capilla de la Casa de Retiros. Durante la Eucaristía, algo particular sucedió. Mientras pronunciaba las palabras de la consagración, el padre Luis sintió una presencia espiritual inusualmente intensa, como si el Espíritu Santo le estuviera preparando para algo que iba más allá de una simple conferencia. Una imagen se formó en su mente, la de un hombre profundamente herido, lleno de rabia, pero también de un dolor tan profundo que clamaba silenciosamente por sanidad. Señor, oró después de la misa, me muestras el corazón de alguien que está sufriendo mucho. No sé quién es, pero te pido que uses mis palabras hoy para llevar tu amor sanador a esa persona, sea quien sea. Mientras tanto, Aurelio había pasado la noche en vela en su iglesia, rodeado por sus líderes más cercanos. El ambiente en el complejo de la iglesia del Evangelio Puro era electrizante. Más de 400 de sus seguidores habían llegado temprano para recibir instrucciones finales sobre lo que Aurelio había denominado Operación Desenmascaramiento. «Hermanos», dijo Aurelio a su círculo interno mientras revisaba los últimos detalles, «hoy haremos historia. Ese sacerdote venezolano piensa que puede venir a nuestra ciudad a engañar a nuestro pueblo como hizo en Bolivia, pero no conoce con quién se está metiendo». Roberto Silva, su mano derecha y coordinador de seguridad de la iglesia, asintió gravemente. «Pastor, tenemos todo listo. Nuestros hermanos están distribuidos estratégicamente en el auditorio. En el momento que usted dé la señal, tomaremos el control del evento. Recuerden», continuó Aurelio con voz firme, «no vamos a ser violentos físicamente. Usaremos las armas que Dios nos ha dado, su palabra y la verdad. Pero tampoco vamos a permitir que ese hombre manipule a nuestra gente con sus argumentos sofisticados». Carmen Estrada, la líder del Ministerio de Mujeres y una de las convertidas más fervorosas del catolicismo al evangelismo bajo el ministerio de Aurelio, levantó la mano para hablar. «Pastor, ¿qué hacemos si el sacerdote trata de usar contra nosotros los mismos argumentos que usó en Bolivia? He visto los videos y debo admitir que es muy elocuente». Aurelio sintió una punzada de irritación ante la pregunta. Cualquier admiración, por mínima que fuera, hacia el padre Luis lo ponía nervioso. «Carmen, ese hombre es elocuente porque ha tenido décadas para perfeccionar sus mentiras. Pero nosotros tenemos algo más poderoso que la elocuencia. Tenemos la verdad. Y la verdad siempre vence a la mentira, no importa cuán bien vestida esté». La respuesta pareció satisfacer a Carmen, pero Aurelio notó una sombra de duda en sus ojos que lo inquietó. A las 8 de la mañana, los seguidores de Aurelio comenzaron a salir hacia el centro de convenciones Plaza Mayor en caravanas organizadas. Llevaban pancartas con mensajes como «La Biblia, nuestra única autoridad», «No más idolatría católica» y «Medellín defiende la verdad». El plan era llegar temprano y ocupar posiciones estratégicas antes de que llegaran los organizadores del evento. El padre Luis, ajeno a estos preparativos, desayunó tranquilamente con las hermanas religiosas que lo hospedaban. Su conversación fue serena, centrada en anécdotas sobre su trabajo en Venezuela y sus esperanzas para la conferencia de ese día. «Padre», le preguntó la hermana Teresa, una monja de 70 años que había dedicado su vida al trabajo con jóvenes en situación de riesgo, ¿no está preocupado por las advertencias que ha recibido sobre posible oposición? El padre Luis sonrió con genuina tranquilidad. «Hermana Teresa, he aprendido que la oposición a menudo es señal de que estamos haciendo algo importante. Si nadie se molesta por nuestro mensaje, tal vez no estamos siendo lo suficientemente valientes en proclamar el Evangelio. Pero este pastor del que nos han hablado parece particularmente intenso», insistió la hermana. «Los corazones más duros», respondió el padre Luis, «a menudo esconden las heridas más profundas. Mi experiencia me ha enseñado que quienes atacan más ferozmente la fe católica generalmente han sido lastimados por católicos en el pasado. Mi oración es poder ser instrumento de sanidad para esas heridas». Esas palabras resultarían proféticas de maneras que el padre Luis no podía imaginar. A las 10 de la mañana, el centro de convenciones Plaza Mayor presentaba un espectáculo extraordinario. El auditorio principal, con capacidad para 2.500 personas, estaba completamente lleno, pero la composición de la audiencia era dramáticamente diferente a la que los organizadores habían anticipado. Aproximadamente el 60% de los asistentes eran seguidores de Aurelio Méndez, fácilmente identificables por sus pancartas y camisetas con mensajes evangélicos. Habían llegado en grupos organizados y se habían distribuido estratégicamente por todo el auditorio.
Su presencia no era hostil en superficie, pero había una tensión palpable en el ambiente. El resto de la audiencia consistía en católicos curiosos, pastores protestantes moderados interesados en el diálogo ecuménico, estudiantes de teología, periodistas y funcionarios del gobierno local que habían venido atraídos por la fama internacional del Padre Luis. El arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, había llegado temprano y se había reunido brevemente con los organizadores para evaluar la situación. La presencia masiva de los seguidores de Aurelio lo tenía preocupado. ¿Deberíamos posponer el evento?, preguntó el coordinador de la conferencia, un laico católico llamado Fernando Restrepo, que había trabajado durante meses en la organización. No, respondió Monseñor Tobón después de una pausa reflexiva. El Padre Luis vino hasta aquí para tender puentes. Si huimos ante la primera señal de oposición, estaremos enviando el mensaje equivocado. Confiemos en la providencia divina. Cuando el Padre Luis llegó al centro de convenciones a las 10:30, inmediatamente notó la atmósfera cargada. Los gritos de bienvenida de los católicos se mezclaban con cánticos evangélicos que, aunque no eran hostiles, claramente marcaban territorio. Algunos de los seguidores de Aurelio portaban Biblias en alto, como símbolos de autoridad bíblica. «Padre Luis», le susurró Fernando Restrepo mientras lo escoltaba hacia el área de preparación. «La situación es más tensa de lo que esperábamos. Ese pastor Aurelio está aquí con cientos de seguidores. Podemos cancelar si usted se siente incómodo». El Padre Luis observó la multitud por un momento, notando las expresiones de expectación, algunas amigables, otras desafiantes, muchas simplemente curiosas. «Fernando», respondió con calma, «he viajado miles de kilómetros para estar aquí. Estas personas han venido esperando escuchar algo significativo. No vamos a defraudarlos por temor a la controversia». A las 11 en punto, justo cuando el evento estaba programado para comenzar, sucedió algo que nadie había anticipado. Aurelio Méndez se levantó de su asiento en la quinta fila y comenzó a caminar deliberadamente hacia el escenario. Sus seguidores, como si hubieran recibido una señal invisible, comenzaron a ponerse de pie en todo el auditorio. El moderador del evento, un pastor protestante moderado llamado Tomás Enríquez, que había aceptado la tarea esperando facilitar un diálogo respetuoso, se quedó paralizado ante el desarrollo inesperado de los acontecimientos. Aurelio subió al escenario sin pedir permiso, caminó directamente hacia el micrófono principal y se dirigió a la audiencia con una voz que llenó todo el auditorio sin amplificación. «Hermanos y hermanas de Medellín», comenzó Aurelio. «Antes de que este evento continúe, necesito hacer una declaración en nombre de todos los cristianos verdaderos de esta ciudad». Un murmullo de sorpresa y consternación se extendió por la audiencia católica, mientras los seguidores de Aurelio aplaudían con entusiasmo. El Padre Luis, que había estado esperando en la parte lateral del escenario, observó la situación con una mezcla de sorpresa y compasión. En lugar de molestarse por la interrupción, algo en la intensidad desesperada de Aurelio le despertó una profunda empatía pastoral. «Este hombre», murmuró para sí mismo, «está sufriendo tremendamente». Aurelio continuó con su declaración improvisada. «Se nos ha dicho que este sacerdote venezolano viene en son de paz, que quiere reconciliación cristiana. Pero yo les pregunto, ¿puede haber reconciliación entre la verdad y la mentira? ¿Entre la luz y las tinieblas? ¿Entre Cristo y Belial?». La tensión en el auditorio se volvió casi insoportable. Los organizadores católicos no sabían si intervenir o permitir que la situación se desarrollara. El personal de seguridad del centro de convenciones se mantenía en alerta pero sin actuar, esperando instrucciones. El Padre Luis tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de esperar a que lo invitaran oficialmente o de protestar por la interrupción, caminó calmadamente hacia el escenario y se paró junto a Aurelio ante el micrófono. «Pastor Aurelio», dijo el Padre Luis con voz serena pero claramente audible, «¿me permite presentarme? Soy Luis Toro, y es un honor conocerlo finalmente en persona». La simplicidad y cortesía de la respuesta desarmó momentáneamente a Aurelio. Había esperado que el sacerdote reaccionara con indignación o tratara de hacerlo remover del escenario. No había anticipado esta respuesta tan humana. Usted es el que ha venido a engañar a nuestro pueblo», dijo Aurelio, pero su voz había perdido parte de su fuerza inicial. «Pastor», respondió el Padre Luis con genuina tristeza en la voz, «veo en sus ojos el dolor de alguien que ha sido lastimado profundamente. No he venido aquí a engañar a nadie. He venido porque creo que todos los que amamos a Cristo podemos encontrar maneras de amarnos unos a otros, incluso en nuestras diferencias.
La respuesta del padre Luis fue como un rayo que atravesó todas las defensas que Aurelio había construido cuidadosamente durante años. Nadie le había hablado así desde que era un joven católico, lleno de fe antes de que su mundo se desmoronara. La combinación de firmeza y ternura en la voz del sacerdote despertó memorias que había enterrado deliberadamente. Por primera vez en 8 años de ministerio anticatólico, Aurelio Méndez se quedó sin palabras. El auditorio completo aguardaba en silencio absoluto, presintiendo que estaban presenciando algo mucho más profundo que un simple desacuerdo teológico. El padre Luis extendió su mano hacia Aurelio en un gesto de saludo, y por un momento que se sintió eterno. Los dos hombres se miraron directamente a los ojos. En esa mirada, Aurelio vio algo que había perdido hacía mucho tiempo. Compasión genuina sin agenda oculta. «Pastor Aurelio», dijo el padre Luis suavemente, «¿me permitiría escuchar su historia? Tengo la sensación de que hay mucho dolor detrás de su oposición a la Iglesia Católica, y me gustaría entender mejor». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Todo el odio cuidadosamente cultivado, toda la retórica anticatólica perfeccionada durante años, toda la estructura mental que Aurelio había construido para dar sentido a su dolor, comenzó a tambalearse ante la simple oferta de ser escuchado con compasión. Los siguientes segundos determinarían no solo el curso del evento, sino el futuro de ambos hombres y de miles de cristianos en Colombia, que estaban presenciando este momento extraordinario. Los siguientes segundos de silencio en el auditorio se sintieron como una eternidad. 2.500 personas contenían la respiración mientras Aurelio Méndez luchaba visiblemente con emociones que no había experimentado en años. Su rostro, normalmente férrico y controlado, comenzó a mostrar grietas de vulnerabilidad que sus propios seguidores nunca habían visto. El padre Luis mantuvo su mano extendida en gesto de saludo, pero sus ojos irradiaban una compasión tan genuina que parecía llenar todo el espacio entre los dos hombres. No había juicio en su mirada, no había superioridad clerical, no había la condescendencia que Aurelio había aprendido a esperar de los sacerdotes católicos. Solo había amor pastoral puro. «Yo», comenzó Aurelio, pero su voz se quebró antes de poder completar la frase. Por primera vez en 8 años de ministerio, el hombre que había controlado multitudes con su retórica poderosa se encontró completamente sin palabras. Sus seguidores en el auditorio comenzaron a murmurar con preocupación. Este no era el pastor Aurelio que conocían. El hombre que siempre tenía respuestas definitivas, que nunca mostraba duda o debilidad, estaba temblando visiblemente ante el micrófono. «Pastor», susurró Roberto Silva desde la primera fila. «¿Está todo bien?» Aurelio escuchó la voz de su mano derecha como si viniera de muy lejos. Toda su realidad se había concentrado en los ojos del padre Luis y en las palabras que acababa de escuchar. «Me gustaría entender mejor». Nadie le había dicho eso en décadas. Nadie había mostrado interés genuino en entender su dolor, solo en juzgar sus métodos o en defenderse de sus ataques. El padre Luis, percibiendo la batalla interna que se desarrollaba en el corazón de Aurelio, dio un paso más cerca y bajó su voz a un tono que solo el pastor podía escuchar claramente. «Hermano Aurelio, no sé qué le hicieron, pero puedo ver que alguien lastimó profundamente su fe cuando era joven. ¿Fue un sacerdote?». La pregunta directa fue como una bomba emocional que detonó todas las defensas que Aurelio había construido meticulosamente durante años. Su cuerpo entero comenzó a temblar, y lágrimas que había reprimido durante décadas comenzaron a formar charcos en sus ojos. «Sí», susurró, tan bajo que incluso el micrófono apenas captó la palabra. «Sí, fue un sacerdote». El auditorio entero se inclinó hacia adelante, tratando de entender lo que estaba sucediendo en el escenario. Los organizadores del evento se miraban unos a otros con perplejidad total. Esto no era lo que nadie había anticipado. El padre Luis sintió que el Espíritu Santo lo guiaba hacia territorio desconocido. Esto ya no era una conferencia sobre reconciliación cristiana. Se había convertido en una sesión de sanidad pastoral en vivo ante miles de testigos. «Aurelio», dijo el padre Luis con voz quebrada por la emoción, «en nombre de todos los sacerdotes católicos, en nombre de la iglesia que representa, le pido perdón por lo que ese hombre le hizo. El abuso clerical es un pecado que grita al cielo, y quienes lo cometen traicionan todo lo que significa ser sacerdote». Las palabras golpearon a Aurelio como un maremoto emocional. En 25 años, nadie había validado su dolor. Nadie había reconocido que lo que había experimentado era abuso real. Nadie había pedido perdón en nombre de la institución que lo había traicionado. Sus piernas comenzaron a fallarle. El padre Luis, percibiendo que Aurelio estaba a punto de colapsar, lo sostuvo gentilmente del brazo y lo guió hacia una silla que alguien había colocado rápidamente en el escenario. «No», murmuró Aurelio mientras se sentaba. «No fue
No fue abuso hacia mí. Fue lo que vi. El padre Luis se arrodilló junto a la silla de Aurelio, positioning himself at eye level, creating an intimate space of pastoral care in the middle of the massive auditorium. ¿Qué vio, hermano? Aurelio miró alrededor del auditorio, viendo los rostros de su propia congregación, mirándolo con una mezcla de confusión y preocupación. Estos eran los mismos rostros que durante años lo habían mirado con admiración y respeto mientras él predicaba contra la corrupción católica. Ahora estaba a punto de revelar la fuente de toda esa retórica. Comenzó Aurelio con voz temblorosa. Vi a un sacerdote que todos respetábamos, abusando de un niño de 12 años. Carlos. Se llamaba Carlos. Un silencio sepulcral se extendió por todo el auditorio. Incluso los seguidores más leales de Aurelio se dieron cuenta de que estaban presenciando algo sagrado y terrible al mismo tiempo. Y cuando traté de denunciarlo, continuó Aurelio, ahora con lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas, la iglesia lo protegió. Mi propia comunidad me rechazó. Dijeron que estaba loco, que estaba poseído, que había inventado todo por celos. El padre Luis sintió que su propio corazón se partía al escuchar la historia. Había manejado muchos casos de abuso clerical durante su ministerio, pero nunca había estado cara a cara con alguien cuya vida entera había sido moldeada por la traición institucional. Aurelio, dijo el padre Luis con voz quebrada, usted hizo lo correcto al tratar de proteger a ese niño. Usted fue valiente cuando otros fueron cobardes, y la iglesia falló. Fallamos terriblemente. Las palabras de validación fueron demasiado para Aurelio. 25 años de rabia, dolor y confusión espiritual comenzaron a salir en sollozos que sacudían todo su cuerpo. El hombre que había construido su identidad en oposición al catolicismo ahora lloraba en los brazos de un sacerdote católico que finalmente lo entendía. Sus seguidores en el auditorio no sabían cómo reaccionar. Algunos comenzaron a llorar también, movidos por ver a su líder en tal estado de vulnerabilidad. Otros se veían confundidos, preguntándose si todo lo que habían creído sobre su pastor había sido una mentira. Carmen Estrada, la líder del Ministerio de Mujeres, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Con lágrimas en los ojos, subió y se arrodilló junto a Aurelio. «Pastor», susurró, «nunca supimos. Nunca nos contó. No podía», sollozó Aurelio. No podía hablar de ello sin sentir toda la rabia otra vez. Era más fácil odiar a todos los católicos que enfrentar lo que realmente había pasado. El padre Luis se incorporó y se dirigió al micrófono, pero esta vez su voz era completamente diferente. Ya no era el tono de un conferencista académico, sino el de un pastor quebrantado por el dolor de un hermano. «Amados hermanos», dijo a toda la audiencia, «acabamos de presenciar algo sagrado. Este hombre valiente acaba de compartir una herida que ha cargado durante décadas. Y todos nosotros, católicos y protestantes, necesitamos examinar nuestros corazones sobre cómo hemos manejado estas tragedias». Se dirigió específicamente a la sección católica del auditorio. «Hermanos católicos, no podemos seguir minimizando o ignorando el abuso clerical. No podemos seguir protegiendo instituciones a costa de víctimas inocentes. Tenemos que hacer mejor». Luego se dirigió a los seguidores de Aurelio. «Y hermanos evangélicos, ahora entienden por qué su pastor ha tenido tanta pasión contra nuestra iglesia. No era odio malicioso, era dolor sin sanar. Todos necesitamos ser más compasivos con aquellos cuyas experiencias han sido diferentes a las nuestras». Roberto Silva, que había estado observando desde la primera fila, se acercó al escenario. Su rostro mostraba una mezcla de lealtad hacia Aurelio y confusión sobre todo lo que estaba aprendiendo. «Padre Luis», dijo Roberto con voz tensa, «aprecio su compasión hacia nuestro pastor. Pero esto no cambia el hecho de que la Iglesia Católica enseña doctrinas que contradicen la Biblia». El padre Luis asintió respetuosamente. «Tiene razón, Roberto. El dolor de su pastor explica su oposición, pero no resuelve automáticamente nuestras diferencias teológicas. Esas son conversaciones legítimas que podemos tener como hermanos que buscan la verdad». Aurelio levantó la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro había cambiado completamente. La dureza que había caracterizado sus rasgos durante años había sido reemplazada por una vulnerabilidad que lo hacía parecer décadas más joven. «Padre Luis», dijo Aurelio con voz ronca, «durante 8 años he enseñado a mi gente a odiarlo antes de conocerlo. He construido mi ministerio entero sobre el odio hacia su iglesia. No sé cómo procesar lo que está sucediendo aquí». «No tiene que procesarlo todo hoy», respondió el padre Luis gentilmente. «La sanidad es un proceso, no un evento. Lo importante es que ha dado el primer paso al reconocer la fuente real de su dolor.
el doctor Tomás Enríquez, el pastor moderado que originalmente iba a moderar el evento, se acercó al micrófono. Había estado observando toda la interacción con asombro creciente. Hermanos, dijo doctor Enríquez, creo que todos estamos presenciando algo que trasciende cualquier agenda que hayamos traído aquí hoy. ¿Podríamos tomar un receso para permitir que el pastor Aurelio se recupere y luego continuar con un formato diferente? Pero Aurelio negó con la cabeza. No, dijo con determinación renovada. Mi congregación necesita escuchar esto. He sido deshonesto con ellos al no contarles la verdadera razón de mi oposición al catolicismo. Merecen la verdad completa. Se dirigió al micrófono nuevamente, pero esta vez su postura era completamente diferente. La agresividad había desaparecido, reemplazada por una honestidad vulnerable que sus seguidores nunca habían visto. Hermanos de mi iglesia, comenzó Aurelio. Durante años les he predicado contra los católicos, presentándolo como defensa de la verdad bíblica. Pero no les conté que mi oposición nacía de una herida personal profunda. No les dije que un sacerdote católico abusó de un niño delante de mis ojos, y que cuando traté de proteger a ese niño, la institución católica me rechazó y me calumnió. Un murmullo de comprensión y compasión se extendió entre sus seguidores. Muchos comenzaron a entender por primera vez la intensidad emocional detrás de los sermones de su pastor. Esto no significa, continuó Aurelio, que todas nuestras diferencias teológicas con el catolicismo son inválidas, pero sí significa que mi manera de presentar esas diferencias ha estado contaminada por dolor no sanado, y que no he sido completamente honesto con ustedes sobre mis motivaciones. Carmen Estrada se levantó en el auditorio. Pastor Aurelio, todos hemos visto su pasión por la verdad durante años. Ahora entendemos de dónde venía esa pasión. Eso no cambia nuestro amor y respeto por usted. Pero otros en su congregación no reaccionaron tan positivamente. Un hombre llamado Jairo Morales, uno de los líderes más antiguos de la iglesia, se puso de pie con expresión de indignación. «Pastor», gritó Jairo, «usted nos ha enseñado durante años que los católicos son enemigos de la verdad. ¿Ahora nos dice que todo era por resentimiento personal? ¿Cómo podemos confiar en cualquier cosa que nos haya enseñado?» La pregunta de Jairo expresaba lo que muchos otros estaban pensando, pero no se atrevían a verbalizar. Aurelio había construido su autoridad ministerial sobre la certeza absoluta de sus posiciones anticatólicas. Si esas posiciones estaban basadas en trauma personal en lugar de convicción teológica pura, ¿qué significaba eso para todo su ministerio? Aurelio sintió el peso de la pregunta. Era exactamente lo que había temido durante años, que si alguna vez revelaba la verdadera fuente de su oposición al catolicismo, perdería credibilidad con su congregación. Jairo, respondió Aurelio después de una pausa larga, tienes derecho a hacer esa pregunta, y tienes derecho a estar molesto. Te he fallado al no ser completamente honesto sobre mis motivaciones. Se dirigió a toda su congregación. Hermanos, no puedo defender todo lo que he enseñado durante estos años. Algunas de mis enseñanzas vinieron de estudio bíblico genuino, pero otras vinieron de heridas no sanadas. Van a tener que discernir ustedes mismos qué mantener y qué cuestionar. La honestidad brutal de Aurelio fue demasiado para algunos de sus seguidores. Aproximadamente 50 personas se levantaron y comenzaron a caminar hacia las salidas, claramente disgustadas por lo que veían como una traición a todo lo que habían creído. Pero sorprendentemente, la mayoría se quedó. Muchos parecían aliviados de ver a su pastor mostrando vulnerabilidad humana en lugar de la perfección inalcanzable que había proyectado durante años. El padre Luis observó todo esto con profunda tristeza pastoral. Sabía que su encuentro con Aurelio tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de este evento. La vida de este hombre y las vidas de cientos de personas que lo seguían estaban siendo transformadas en tiempo real. Aurelio, dijo el padre Luis suavemente, sé que esto es doloroso y confuso, pero creo que Dios está usando este momento para liberarlo de cadenas que ha cargado durante demasiado tiempo. Aurelio asintió secándose nuevas lágrimas que habían comenzado a fluir. Padre Luis, no sé qué va a pasar con mi ministerio después de hoy, pero sé que no puedo seguir enseñando desde un lugar de herida no sanada. Necesito ayuda para sanar realmente. La sanidad está disponible, respondió el padre Luis, pero requerirá humildad, tiempo y probablemente la ayuda de profesionales especializados en trauma religioso. Doctor Enríquez se acercó nuevamente al micrófono. Hermanos, propongo que tomemos un receso de 30 minutos para permitir que todos procesen lo que hemos presenciado. Luego, si el pastor Aurelio está dispuesto, podríamos continuar con una conversación más estructurada sobre cómo sanar divisiones religiosas nacidas del trauma. Aurelio asintió débilmente. Sí, creo que necesito unos minutos para recuperarme.
Mientras la multitud se dispersaba para el receso, pequeños grupos se formaron espontáneamente por todo el centro de convenciones. Católicos y protestantes que nunca habían hablado entre sí comenzaron conversaciones profundas sobre trauma, perdón y reconciliación. Carmen Estrada se acercó al padre Luis durante el receso. Padre, quiero agradecerle por su compasión hacia nuestro pastor. Durante años he visto su dolor, pero nunca entendí la fuente. Usted ha hecho algo que ninguno de nosotros pudo hacer, ayudarlo a nombrar su herida. Carmen, respondió el padre Luis, el Espíritu Santo hizo el trabajo de sanidad. Yo solo estuve dispuesto a ser su instrumento. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carmen. Nuestra iglesia, nuestro ministerio, todo ha cambiado en una hora. El cambio es doloroso, reconoció el padre Luis, pero a menudo es el precio de la sanidad verdadera. Su pastor es un hombre valiente que ha elegido la honestidad sobre la comodidad. Eso es algo que debe ser celebrado, no lamentado. Durante el receso, Aurelio se retiró a una sala privada donde se sentó en silencio, tratando de procesar la avalancha emocional que había experimentado. Por primera vez en décadas, se sentía libre. La carga de odio que había llevado durante tanto tiempo había comenzado a levantarse, reemplazada por algo que había olvidado que existía: esperanza. Roberto Silva entró a la sala, claramente luchando con sus propias emociones. Pastor, ¿está seguro de que quiere continuar con esto? Todavía podemos irnos. Podemos decir que fue una trampa emocional del sacerdote. Aurelio miró a su fiel colaborador con ojos nuevos. Roberto, ¿sabes cuánto tiempo he estado cargando este secreto? ¿Sabes cuántas noches no he podido dormir porque el odio en mi corazón se sentía tan opuesto al amor de Cristo que predicaba? Roberto se sentó junto a su pastor. No lo sabía. Hoy, por primera vez en 25 años, siento que tal vez puedo encontrar una manera de amar a Cristo sin tener que odiar a los católicos. Eso no significa que voy a convertirme al catolicismo, pero sí significa que necesito encontrar una manera más saludable de procesar mis diferencias teológicas. Cuando el receso terminó, el auditorio se había transformado. Muchos de los que se habían ido no regresaron, pero los que se quedaron parecían estar allí con un propósito renovado. La atmósfera de confrontación había sido reemplazada por una de curiosidad genuina y esperanza cautelosa. Aurelio regresó al escenario con una expresión completamente diferente. La máscara de autoridad incuestionable había sido removida para siempre, reemplazada por una autenticidad vulnerable que, paradójicamente, lo hacía parecer más fuerte que nunca. El padre Luis se acercó al micrófono para la segunda mitad del evento, sabiendo que todo había cambiado irrevocablemente. Ya no estaba dando una conferencia académica sobre reconciliación cristiana, estaba facilitando una sesión de sanidad comunitaria en vivo. Hermanos, comenzó. Lo que hemos presenciado hoy nos recuerda que detrás de muchas de nuestras divisiones religiosas hay heridas humanas reales. La pregunta ahora es, ¿cómo procedemos hacia la sanidad, tanto individual como comunitaria? Aurelio tomó el micrófono por última vez ese día. Sus palabras finales resonarían en la memoria de todos los presentes durante años. Durante 8 años he sido pastor Aurelio Méndez, el hombre que sabía todas las respuestas sobre por qué los católicos estaban equivocados. Hoy quiero presentarme como simplemente Aurelio, un hombre herido que está aprendiendo que la sanidad es más importante que tener razón. El aplauso que siguió no fue de victoria o derrota, sino de reconocimiento profundo de la valentía que se necesita para elegir la vulnerabilidad sobre el poder, la sanidad sobre la amargura y la esperanza sobre el odio. Lo que había comenzado como una confrontación religiosa se había convertido en algo mucho más poderoso, una demostración viviente de que incluso los corazones más endurecidos pueden ser ablandados por el amor auténtico. 3 meses después del encuentro que había cambiado su vida para siempre, Aurelio Méndez se encontraba sentado en una pequeña oficina del Centro de Salud Mental de Medellín, esperando su sesión semanal de terapia con la psicóloga especializada en trauma religioso que el mismo padre Luis le había recomendado. Las paredes desnudas y la luz fluorescente creaban un ambiente clínico que contrastaba dramáticamente con los ornamentados salones de su antigua iglesia. La transformación que había experimentado Aurelio en esos 3 meses había sido tan radical que a veces él mismo no podía creer que fuera la misma persona que había irrumpido agresivamente en el escenario del centro de convenciones Plaza Mayor. El hombre que una vez había comandado a más de 1,200 seguidores con autoridad incuestionable, ahora luchaba diariamente con preguntas fundamentales sobre identidad, propósito y fe. La Iglesia del Evangelio Puro había implosionado completamente después del evento público. En los días siguientes a su confesión, Aurelio había perdido más del 70% de su congregación. Algunos se habían ido enfurecidos, sintiendo que habían sido engañados durante años.
Otros habían partido confundidos, incapaces de procesar la vulnerabilidad que habían visto en su líder anteriormente invencible. Roberto Silva, su fiel mano derecha durante 8 años, había tomado la decisión más dolorosa de su vida al renunciar a su posición en la iglesia 2 semanas después del encuentro. Pastor, le había dicho Roberto durante su última conversación privada, lo amo como hermano y respeto su valentía al ser honesto, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Durante 8 años prediqué sus mensajes como si fueran revelación divina directa. Ahora no sé cuáles vinieron de Dios y cuáles vinieron de su dolor. Carmen Estrada había sido una de las pocas que había permanecido, pero su lealtad había venido con un precio personal enorme. Su propia familia extendida la había acusado de seguir a un falso profeta que había traicionado la causa evangélica. Aurelio, le había dicho Carmen durante una de sus conversaciones más difíciles, creo que Dios usó su honestidad para liberar no solo a usted, sino a todos nosotros. Pero el precio está siendo más alto de lo que cualquiera imaginó. La crisis personal de Aurelio había sido igualmente devastadora. Sin la estructura de autoridad ministerial que había definido su identidad durante años, se había encontrado completamente perdido. Los ingresos de la iglesia habían desaparecido, obligándolo a buscar trabajo secular por primera vez en una década. Había conseguido empleo como supervisor en una fábrica textil de las afueras de Medellín. Su esposa, Esperanza, había pasado por su propia crisis de fe. Durante años había creído que estaba casada con un hombre especialmente ungido por Dios. Descubrir que gran parte de esa autoridad había estado construida sobre trauma no sanado, la había obligado a reexaminar no solo su matrimonio, sino su propia comprensión del liderazgo cristiano auténtico. Aurelio le había dicho una noche, no sé si estoy molesta porque me mentiste durante años, o si estoy aliviada de que finalmente seas humano. Pero el cambio más profundo había ocurrido en el propio corazón de Aurelio. La rabia que había alimentado su ministerio durante años había comenzado a disiparse, reemplazada por algo que no había experimentado desde su juventud, paz genuina. Por primera vez en décadas podía mencionar a la Iglesia Católica sin sentir una oleada de ira visceral. El proceso de sanidad había sido facilitado no solo por la terapia profesional, sino por una correspondencia continua con el padre Luis Toro que había comenzado inmediatamente después del encuentro en Medellín. Querido hermano Aurelio, había escrito el padre Luis en una de sus cartas más impactantes. La sanidad del alma es como la sanidad del cuerpo después de una cirugía mayor. Duele tremendamente al principio, pero cada día el dolor disminuye un poco y la función se restaura gradualmente. Usted está pasando por una cirugía espiritual que era necesaria desde hace años. Una de las cartas más difíciles que Aurelio había escrito al padre Luis había sido la confesión completa de los métodos que había usado para construir su ministerio. Padre Luis, había escrito, necesito confesar algo que me avergüenza profundamente. Durante años usé el miedo para controlar a mi gente. Les enseñé que si cuestionaban mis enseñanzas, estaban cuestionando a Dios mismo. Aislaté familias, rompí relaciones, destruí la capacidad de pensamiento crítico de personas que confiaron en mí. La respuesta del padre Luis había llegado más rápida que nunca. Aurelio, mi hermano querido, el reconocimiento de nuestros errores es el primer paso hacia la redención. Su experiencia lo está preparando para un ministerio de sanidad que no habría sido posible si no hubiera pasado por este valle de sombras. Pero el proceso de sanidad personal había sido solo la mitad del desafío que Aurelio enfrentaba. La otra mitad había sido lidiar con las consecuencias de su colapso público en las vidas de las personas que lo habían seguido durante años. Jairo Morales, el líder que había cuestionado públicamente la credibilidad de Aurelio durante el evento, había formado su propia iglesia, llevándose consigo a aproximadamente 200 ex-miembros. Su nuevo ministerio se había construido específicamente en oposición a lo que él llamaba la traición de Aurelio Méndez. Hermanos, había predicado Jairo en uno de sus primeros sermones. Fuimos engañados por un hombre que permitió que su dolor personal corrompiera la verdad de Dios. No vamos a cometer el mismo error. Otros ex-miembros habían tenido reacciones igualmente problemáticas. Algunos habían abandonado completamente la fe cristiana, sintiendo que si podían ser engañados tan completamente por un líder en quien habían confiado durante años, entonces todo el cristianismo era sospechoso. María González, una mujer que había sido sanada de una severa depresión bajo el ministerio de Aurelio, se había acercado a él 3 semanas después del evento con una pregunta que lo había perseguido desde entonces. Pastor Aurelio, durante años usted me dijo que mi sanidad había venido directamente de Dios a través de sus oraciones. ¿Era eso mentira también? Aurelio no había sabido cómo responder.
su sanidad había sido genuina, pero ¿cuánto del proceso había sido realmente divino? ¿Y cuánto había sido resultado de las técnicas de control mental que él había empleado inconscientemente? Estas preguntas lo habían llevado a buscar no solo terapia personal, sino también consultoría con expertos en sectas religiosas y abuso espiritual. Doctora Patricia Ramírez, la psicóloga especializada en trauma religioso que había estado tratando a Aurelio, le había explicado durante una de sus sesiones más reveladoras: Aurelio, usted desarrolló lo que llamamos liderazgo carismático tóxico. Su carisma natural se combinó con técnicas de control que había aprendido inconscientemente como mecanismos de defensa contra su propio trauma. Esta comprensión había llevado a Aurelio a tomar una decisión que había sorprendido incluso al padre Luis. Había comenzado a contactar personalmente a cada exmiembro de su iglesia para pedirles perdón específicamente por las maneras en que había abusado de su confianza. Las conversaciones habían sido algunas de las más difíciles de su vida. Algunas personas habían respondido con gracia y perdón, otras habían rechazado completamente sus disculpas. Pero cada conversación había sido un paso hacia la sanidad. La conversación más difícil había sido con Carlos, el niño que ahora era un hombre de 37 años, cuyo abuso había presenciado Aurelio tantos años atrás. A través de una investigación privada, Aurelio había logrado localizarlo. Carlos había comenzado a Aurelio con voz temblorosa durante su encuentro en un café del centro. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todos estos años, pero necesito que sepas que nunca dejé de lamentarme por no haber podido protegerte mejor. Carlos había escuchado en silencio mientras Aurelio relataba cómo había tratado de denunciar el abuso y cómo ese trauma había moldeado los siguientes 25 años de su vida. Aurelio, había respondido Carlos finalmente, aprecio que hayas venido. Durante años me pregunté qué había pasado con el joven que había tratado de ayudarme. Nunca imaginé que tu vida también había sido destruida por lo que pasó. Carlos, le había dicho a Aurelio al final de su encuentro. Ambos fuimos dañados por personas que se suponía que nos protegerían. Tal vez nuestro sufrimiento no fue en vano. Esta conversación había marcado un punto de inflexión en el proceso de sanidad de Aurelio. Por primera vez había podido ver cómo Dios había estado obrando incluso a través de las circunstancias más traumáticas de su vida. 6 meses después del encuentro original en Medellín, el padre Luis había regresado a Colombia por invitación específica de Aurelio. Se habían reunido en la misma casa de retiros donde el padre Luis se había hospedado durante su primera visita. Padre Luis, había dicho Aurelio durante su primera conversación cara a cara desde el evento público, quiero agradecerle por no haber huido cuando vio lo quebrado que estaba. Aurelio, había respondido el padre Luis, cuando vi su dolor ese día, vi a Cristo sufriendo en usted. No podría haber huido de eso. Durante los 3 días que pasaron juntos, los dos hombres habían explorado preguntas profundas sobre liderazgo espiritual, sanidad y propósito. Aurelio, le había dicho el padre Luis durante una de sus conversaciones más profundas, creo que Dios lo está preparando para un ministerio completamente nuevo. No como pastor de una mega iglesia, sino como sanador de personas que han sido heridas por líderes religiosos abusivos. La idea había resonado profundamente en el corazón de Aurelio. ¿Pero quién va a confiar en alguien que admitió públicamente haber abusado de su autoridad pastoral? Precisamente las personas que más necesitan sanidad, había respondido el padre Luis. Aquellos que han sido heridos por líderes religiosos necesitan ver que la sanidad es posible, que el arrepentimiento genuino existe. Esta conversación había plantado una semilla que había comenzado a crecer en los meses siguientes. Aurelio había comenzado a recibir contactos de personas que habían escuchado sobre su historia y querían hablar con alguien que entendiera la experiencia de haber sido lastimado por líderes religiosos. Con el aliento del padre Luis y el apoyo profesional de doctora Ramírez, Aurelio había comenzado a desarrollar lo que inicialmente llamó Ministerio de Restauración. El primer grupo de apoyo se había reunido en la sala de estar del pequeño apartamento de Aurelio, con solo 5 personas que habían sido dañadas por diferentes formas de liderazgo religioso tóxico. Hermanos, había dicho Aurelio durante esa primera reunión, todos estamos aquí porque hemos aprendido que es posible amar a Dios sin tener que seguir a líderes que nos lastiman. La respuesta había sido tan positiva que en 6 meses el grupo había crecido a más de 40 personas. Aurelio había desarrollado un currículum básico sobre temas como reconociendo manipulación espiritual y sanando del trauma religioso. El desarrollo más sorprendente había sido la colaboración que había comenzado entre el ministerio de Aurelio y la Arquidiócesis Católica de Medellín. Monseñor Ricardo Tobón había comenzado a referirle víctimas católicas de abuso clerical. Aurelio, le había dicho el arzobispo durante una reunión privada,
Usted entiende el dolor de nuestras víctimas de una manera que nosotros, como líderes institucionales, simplemente no podemos. El primer aniversario del encuentro original se había conmemorado con una conferencia pequeña e íntima en el mismo centro de convenciones Plaza Mayor. Esta vez, la audiencia había consistido en aproximadamente 200 personas, trabajadores sociales, psicólogos, líderes religiosos y sobrevivientes de abuso espiritual. Aurelio había tomado el escenario, pero esta vez no como el predicador autoritario que había sido, sino como un hombre que había encontrado propósito en sus heridas. Hermanos, había comenzado, hace exactamente un año, irrumpí en este mismo escenario lleno de ira y dolor no sanado. Hoy regreso no para defender nada, sino para celebrar lo que Dios puede hacer cuando finalmente entregamos nuestro dolor. Había invitado al escenario a 5 personas que habían sido parte de su proceso de sanidad: Carlos, Carmen, Doctora Ramírez, Monseñor Tobón y el Padre Luis. Cada una de estas personas me ha enseñado algo diferente sobre lo que significa el amor cristiano auténtico, había dicho con lágrimas en los ojos. El Padre Luis había respondido: Aurelio, hermano mío, su valentía al elegir la sanidad sobre la amargura ha sido una inspiración para miles de personas en toda América Latina. 2 años después del encuentro original, Aurelio había publicado un libro titulado Cuando los pastores lastiman: Mi viaje de la herida a la sanidad. Las ganancias habían permitido establecer formalmente la Fundación Restauración, una organización dedicada a ayudar a víctimas de abuso religioso. Aurelio había comenzado estudios formales en psicología, decidido a combinar su experiencia ministerial con entrenamiento profesional en salud mental. Esperanza, le había dicho a su esposa, creo que finalmente entiendo cuál era el plan de Dios para mi vida. No era ser un megapastor famoso, era aprender a sanar heridas que yo mismo había experimentado. Aurelio, había respondido Esperanza, durante años pensé que estaba casada con un hombre especial porque era poderoso. Ahora sé que estoy casada con un hombre verdaderamente especial porque es humilde y sanado. 5 años después del encuentro original, Aurelio y el Padre Luis habían desarrollado una amistad profunda que trascendía sus diferencias denominacionales. Durante uno de sus retiros anuales, habían reflexionado sobre su viaje extraordinario. Padre Luis, había dicho Aurelio, a veces me pregunto qué habría pasado si usted hubiera reaccionado de manera diferente aquel día cuando irrumpí en su conferencia. Aurelio, había respondido el Padre Luis, creo que Dios tenía un plan desde el principio. Usted necesitaba encontrar a alguien que pudiera ver más allá de su ira hacia su dolor. Y yo necesitaba aprender que a veces el ministerio más importante sucede cuando abandonamos nuestros planes y simplemente amamos a la persona que está frente a nosotros. ¿Cree que nuestra historia puede inspirar a otros? Ya lo está haciendo, había respondido el Padre Luis. Cada persona que encuentra sanidad a través de su ministerio es evidencia de que Dios puede redimir incluso nuestras heridas más profundas. En el presente, 8 años después de aquel encuentro transformador, Aurelio trabajaba como director de la Fundación Restauración, que operaba en 7 países latinoamericanos. Había completado su maestría en psicología y trabajaba en su doctorado. Su matrimonio con Esperanza se había fortalecido más allá de lo imaginable. Habían adoptado 2 niños que habían sido víctimas de abuso en contextos religiosos. Carmen Estrada trabajaba como coordinadora regional de la fundación. Incluso Roberto Silva había regresado como voluntario, ayudando con programas para líderes que buscaban redención. Aurelio, le había dicho Roberto durante su reencuentro, me tomó años entender lo que realmente pasó aquel día. Pensé que había perdido a mi pastor. Lo que realmente pasó fue que encontré a mi hermano. El Padre Luis continuaba su ministerio internacional, pero ahora con un enfoque expandido que incluía sanidad de trauma religioso como componente esencial del diálogo ecuménico. En su carta más reciente a Aurelio había escrito: Mi querido hermano, cuando reflexiono sobre nuestro viaje juntos, me asombra la creatividad de Dios para usar nuestro encuentro más conflictivo como el comienzo de nuestro ministerio más fructífero. La historia de Aurelio y el Padre Luis se había convertido en leyenda en círculos de sanidad religiosa por toda América Latina. Se enseñaba en seminarios, se estudiaba en escuelas de psicología, se contaba en iglesias como testimonio del poder redentor del amor auténtico. Pero para los 2 hombres que la habían vivido, no era una historia sobre técnicas ministeriales. Era simplemente la historia de cómo Dios había tomado 2 corazones rotos y los había usado para demostrar que ninguna herida es demasiado profunda para la gracia divina, ningún corazón demasiado duro para el amor redentor, y ningún pasado demasiado oscuro para impedir un futuro de esperanza y sanidad. En las palabras finales que Aurelio había escrito en su libro, resumía perfectamente el viaje que había compartido con el Padre Luis.
Vine a destruir a un hombre que consideraba mi enemigo. En cambio, encontré al hermano que mi alma había estado buscando durante décadas. Vine armado con odio y me fui equipado con amor. Vine a demostrar que tenía razón, y aprendí que es mejor estar equivocado y ser sanado que tener razón y permanecer herido. Gracias, Padre Luis, por mostrarme que la mayor victoria no es derrotar a nuestros enemigos, sino convertirlos en familia. Pero la historia no había terminado ahí. 2 años más tarde, Aurelio recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de su ministerio. Era del Vaticano. El Papa Francisco, conocido por su corazón para los marginados y heridos, había escuchado sobre el trabajo de Aurelio con víctimas de abuso religioso y quería conocerlo personalmente. El viaje a Roma había sido surreal para Aurelio. 10 años antes había considerado al Papa como el representante máximo de todo lo que odiaba sobre el catolicismo. Ahora caminaba por los pasillos del Vaticano como invitado personal del mismo hombre que una vez había denunciado desde su púlpito. Durante la audiencia privada, el Papa Francisco había escuchado con lágrimas en los ojos, mientras Aurelio relataba su historia de trauma, odio y eventual sanidad. «Hijo mío», había dicho el Papa con voz quebrada, «tu dolor me duele a mí también. En nombre de toda la Iglesia Católica, te pido perdón por lo que ese sacerdote le hizo a ese niño, y por cómo la institución te falló cuando trataste de protegerlo». Aurelio había comenzado a llorar incontrolablemente. Después de 30 años, el líder máximo de la institución que lo había rechazado le estaba pidiendo perdón personalmente. «Santo Padre», había logrado decir entre sollozos, «durante años prediqué que usted era enemigo de Cristo. ¿Cómo puede mostrarme tanta bondad? Porque Cristo nos enseñó a amar especialmente a aquellos que hemos herido», había respondido el Papa. «Tu ministerio de sanidad está haciendo el trabajo que nosotros deberíamos haber hecho desde el principio». Al final de la audiencia, el Papa había hecho algo completamente inesperado. Había comisionado oficialmente a Aurelio como consultor especial para víctimas de abuso clerical, dándole autoridad para trabajar directamente con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. «Aurelio», había dicho el Papa colocando sus manos sobre la cabeza del expastor, «que Dios bendiga tu ministerio de sanidad y lo use para reparar las heridas que nosotros hemos causado». La noticia de la reunión había causado revuelo en toda América Latina. Algunos católicos conservadores habían criticado al Papa por dar autoridad a un hereje. Algunos protestantes fundamentalistas habían acusado a Aurelio de venderse a Roma. Pero la mayoría había visto en el gesto un símbolo poderoso de que la sanidad era posible incluso en las divisiones más profundas. Jairo Morales, quien había formado su propia iglesia en oposición a Aurelio, había sido uno de los críticos más duros. Aurelio Méndez ha demostrado finalmente sus verdaderos colores. Había predicado Jairo ante su congregación. Ahora trabaja oficialmente para el Vaticano. Esto confirma que nunca fue un verdadero protestante. Pero la crítica había tenido un efecto inesperado. Algunos miembros de la iglesia de Jairo habían comenzado a cuestionar por qué su pastor mostraba tanta amargura hacia alguien que claramente estaba haciendo trabajo de sanidad. Gradualmente, familias enteras habían comenzado a abandonar la iglesia de Jairo, no para regresar con Aurelio, sino para buscar comunidades de fe más saludables. Carmen Estrada había sido testigo directo de este fenómeno. Aurelio le había dicho durante una de sus reuniones de coordinación, «La gente está aprendiendo a reconocer la diferencia entre liderazgo auténtico y liderazgo tóxico. Su honestidad les ha dado permiso para exigir mejor de sus líderes espirituales». El impacto más profundo del nombramiento papal había sido en el propio ministerio de Aurelio. Con recursos y autoridad papal, la Fundación Restauración había podido expandirse dramáticamente. Ahora operaba centros de sanidad en 15 países, con un equipo de más de 200 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y pastores especializados en trauma religioso. Pero quizás el desarrollo más significativo había sido la creación del Protocolo Aurelio, un conjunto de procedimientos desarrollados específicamente para ayudar a víctimas de abuso clerical católico. El protocolo combinaba terapia profesional, acompañamiento pastoral y apoyo legal, todo coordinado para maximizar la sanidad de las víctimas. «Lo que más me emociona», le había dicho Aurelio al Padre Luis durante una de sus conversaciones telefónicas semanales, «es que estamos convirtiendo mi experiencia más dolorosa en herramientas para sanar a otros. Cada víctima que encuentra paz a través de nuestro programa es una victoria sobre el mal que nos lastimó». El Padre Luis había desarrollado su propio trabajo complementario, creando programas de entrenamiento para sacerdotes sobre cómo identificar y responder apropiadamente a situaciones de abuso.
Su amistad con Aurelio había sido fundamental para entender las perspectivas de las víctimas. Aurelio, le había dicho el padre Luis durante su última visita a Medellín, me has enseñado que no basta con tener buenas intenciones. Los líderes religiosos necesitamos entrenamiento específico para reconocer cuando nuestro poder está siendo mal usado, incluso inconscientemente. Juntos habían comenzado a ofrecer seminarios conjuntos para líderes religiosos de todas las denominaciones sobre liderazgo espiritual saludable. Estos eventos, que combinaban la experiencia vivida de Aurelio con la formación teológica del padre Luis, se habían vuelto extremadamente populares en toda América Latina. Durante uno de estos seminarios en Guatemala, un pastor joven se había acercado a Aurelio con lágrimas en los ojos. «Pastor Aurelio», había dicho el joven, «he estado usando métodos de control con mi congregación sin darme cuenta. Su historia me ha abierto los ojos. ¿Cómo puedo cambiar sin destruir mi ministerio?» «Hermano», había respondido Aurelio, «el cambio auténtico a veces requiere que estemos dispuestos a perder todo para ganar algo mejor. La pregunta no es cómo proteger tu ministerio, sino cómo servir mejor a tu gente». Estas conversaciones se habían vuelto rutinarias en el trabajo de Aurelio. Líderes religiosos de toda América Latina lo buscaban, algunos para confesar métodos abusivos, otros para aprender cómo liderar de manera más saludable. Esperanza había sido testigo de la transformación no solo de su esposo, sino de su matrimonio. Durante una entrevista que habían dado juntos para una revista cristiana, había reflexionado sobre su viaje. «Durante años pensé que estaba casada con un hombre poderoso. Luego pensé que estaba casada con un hombre quebrado. Ahora sé que estoy casada con un hombre completo». Aurelio ha aprendido a integrar su poder y su vulnerabilidad de maneras que lo hacen más humano, no menos. Sus 2 hijos adoptivos, ahora adolescentes, se habían convertido en algunos de los defensores más fuertes del trabajo de su padre adoptivo. María, de 16 años, había escrito un ensayo para la escuela titulado «Mi papá, el expastor malo que se volvió bueno». «Mi papá solía ser malo con la gente católica porque alguien católico fue malo con él», había escrito. Pero luego conoció a un sacerdote católico bueno y aprendió que las personas malas están en todas partes, pero las personas buenas también. Ahora ayuda a personas que fueron lastimadas por líderes religiosos malos a sanar y encontrar líderes religiosos buenos. La simplicidad de la perspectiva de María había tocado profundamente a Aurelio. Sus hijos habían crecido viendo que la sanidad era posible, que las personas podían cambiar, que incluso las heridas más profundas podían convertirse en fuentes de compasión. En el 10º aniversario del encuentro original, se había organizado un evento especial en Medellín. Esta vez, el auditorio no había sido suficiente. El evento se había realizado en el Estadio Atanasio Girardot, con más de 30,000 asistentes de toda América Latina. Aurelio había tomado el escenario no como el pastor arrogante que había sido, ni como la víctima quebrada que había mostrado 10 años antes, sino como un hombre que había encontrado su propósito en sus heridas sanadas. «Hermanos», había comenzado, «hace 10 años vine a esta ciudad lleno de odio, tratando de destruir a un hombre que consideraba mi enemigo. Hoy regreso lleno de amor, celebrando al hermano que ese enemigo se convirtió». Había invitado al escenario a docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su ministerio de sanidad. Víctimas de abuso que habían encontrado paz, líderes religiosos que habían aprendido a liderar de manera más saludable, familias que se habían reconciliado después de divisiones religiosas. Cada una de estas personas, había dicho con voz quebrada por la emoción, representa una victoria del amor sobre el odio, de la sanidad sobre la herida, de la esperanza sobre la desesperación. El padre Luis había tomado el micrófono por última vez en esa noche memorable. «Hermanos, lo que hemos presenciado en la vida de Aurelio no es solo una historia de sanidad personal. Es una demostración de que Dios puede usar incluso nuestros errores más grandes para sus propósitos más hermosos. Que cada uno de nosotros tenga el valor de entregar nuestras heridas a Dios para que Él las transforme en instrumentos de sanidad para otros». El evento había terminado con algo que habría sido impensable 10 años antes. Aurelio y el padre Luis abrazándose en el escenario mientras 30,000 personas cantaban juntas «Que siga la fiesta», una canción de unidad que había sido compuesta específicamente para conmemorar su historia. Esa noche, mientras Aurelio reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había vivido, recibió un mensaje de texto que lo conmovió hasta las lágrimas. Era de Carlos, el hombre que había sido abusado cuando era niño. «Aurelio, hermano mío, viendo lo que Dios ha hecho a través de tu vida, me confirma que nuestro sufrimiento de niños no fue en vano. Gracias por convertir tu dolor en medicina para otros. Dios te bendiga.
Al leer ese mensaje, Aurelio finalmente entendió completamente el plan que Dios había tenido para su vida desde el principio. No había sido llamado a ser un megapastor famoso que controlara multitudes. Había sido llamado a ser un sanador herido que ayudara a otros heridos a encontrar esperanza. Su historia con el padre Luis había comenzado como una confrontación destinada a la destrucción, pero Dios la había transformado en una demostración del poder redentor del amor auténtico que continuaría sanando vidas durante generaciones.